paz del Señor, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí una vez más con cada uno de ustedes para poder compartir la poderosa palabra del Señor. ¿Verdad? Es una oportunidad maravillosa que Dios nos ha regalado, el poder tener estos medios, estos canales para compartir, ¿verdad?, aquello que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Así que antes de comenzar, yo quisiera, ¿verdad?, darle la bienvenida al canal oficial de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio Restauración. Y le exhorto, ¿verdad? Le pido como un favor, amado amigo, amado hermano, que usted comparta esta transmisión, usted comparte este video para personas que pueden ser edificadas, ¿verdad? Pueden ser tocadas por aquellos que vamos a compartir en el día de hoy. Amén. Estamos aquí nuevamente en otro video, ¿verdad? En otro contenido acerca de nuestra revista de evangelismo, nuestra última revista lanzada, ¿verdad? Nuestro último libro. Ya este tiene más un formato de libro. Un libro, ¿verdad?, de parte del departamento de enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Algo poderoso que hemos estado viendo a través de estas clases. Una administración, ¿verdad? Una revelación que Dios ha dado a nuestro ministerio, Dios nos ha dado en nuestras manos a través de su palabra para ser edificados, ¿verdad? Y ser transformados a través de ella. Así que hoy estaremos trabajando la segunda parte de la lección número 5. Segunda parte de la lección número 5 y vamos a encomendar todo este trabajo, ¿verdad? Todo el tiempo, todo lo que hemos de hablar en las manos del Señor a través de una oración. Así que, amado amigo, hermano, vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios. Te glorificamos, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has regalado para estar aquí, para adorarte, glorificarte, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me uses como un canal, como un instrumento, para yo compartir todo aquello que tú tienes para la vida de tus hijos, Señor, y para la vida de cada una de las personas que ha de escuchar esta transmisión. Úsame, Señor, úsame, Espíritu Santo, que yo no hable nada de sabiduría humana, Señor, sino inspirado por ti. Abre la mente y los corazones de cada uno de nosotros para recibir la enseñanza que tú tienes con cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Así que, hermano, ¿verdad? Como había estado compartiendo con usted, hoy seguiremos tratando acerca de las consecuencias de la caída del ser humano en el pecado. Es la lección número 5 de nuestra revista de evangelismo. Tenemos, ¿verdad?, un primer video que hablamos sobre la pérdida de comunión con Dios, una espiritualidad deficiente ahora en el hombre, la pérdida de la inocencia, la prevalencia de la carne sobre la mente, sobre el espíritu, ¿verdad? Y ahí fue fue el último tópico que estuvimos tocando antes de nosotros encerrar esa última, ¿verdad?, esa última entrada, ese último video acerca de nuestra revista de evangelismo. Nosotros dividimos esta lección en dos partes debido a la gran carga de contenido, ¿verdad? Debido a lo extensa que es esta lección. Y si usted es un profesor de escuela bíblica, nosotros le exhortamos, ¿verdad?, que está en su disposición. Más le exhortamos que usted pueda tomar esta clase dividida en dos partes para que pueda aprovechar bien el tiempo y el material, discutir, ¿verdad?, con un poco más de calma, un poco más de, ¿verdad?, de tiempo, que requiere un poco más de atención, es la palabra más adecuada, para así nosotros poder entender todo aquello que esta lección tiene para nosotros. Amén. Así que ahora vamos a entrar en el tópico número 5, que dice así: la corrupción del alma humana ante la prevalencia de la ética creada por sus pensamientos sobre la ética divina.
Amén. Así que nosotros tuvimos últimamente, lo último que estábamos hablando era cómo ahora la carne, debido al pecado, debido a la desobediencia, debido a esa acción de Adán y Eva, de ir en contrariedad a aquello que Dios había establecido para ellos, ahora la carne tiene fuerza sobre y tiene dominio sobre su alma, ¿verdad? Ese pecado ahora sujetó a esa alma y la hace esclava de sus deseos y de todo aquello que la carne, a través de esas reacciones físico-químicas, impulsan a la alma a hacer, y la alma va como una esclava a realizar todas esas acciones pecaminosas. ¿Ven? Y encima de eso, ¿verdad? El alma humana se va corrompiendo. Entonces, el punto número 1 sobre esta corrupción del alma humana es que ahora el hombre tiene un espíritu atrofiado y un alma comandada por la soberbia de su pensamiento. Porque ese pecado, hermano, no fue solo un error de Adán y Eva, sino que ahora se tornó una condición, ¿verdad? La condición del hombre ahora era el pecado, era vivir en ese pecado. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que al tener los ojos abiertos, el hombre percibió que estaba desnudo y que su desnudez era condenable. Eso lo vemos en Génesis 3, 10 al 12. ¿Ven? El hombre y la mujer comen del fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos, relata la palabra. Y automáticamente su espíritu, esa conciencia, que vamos a estar trabajando sobre eso ahora, un poco más fuerte, ¿verdad? Más detallado en esta segunda parte de esta lección número 5. Ahora ese espíritu humano, ahora esa conciencia, ese órgano espiritual, ¿verdad? Ese cuerpo en el cual la alma, ¿verdad? También es influenciada por ese espíritu, es manifestada a través del espíritu, también el alma. Pero ahora ese espíritu que tenía dentro de sí escrita la ley de Dios, ahora habla a los pensamientos, habla a la mente de ese ser humano que pecó, de que su desnudez, el estado, hermano, esto es sumamente importante, que ahora el estado de ese hombre pecador era condenable. ¿Ven? Porque sus ojos fueron abiertos y esa ley que estaba escrita ahí, que él no conseguía antes accesar, no conseguía antes mirar, él no era, ¿verdad? Él no le daba voz a esa parte porque él vivía en santidad, en comunión con Dios, y no había acceso a esa ley escrita de Dios. El hombre solamente hacía lo que Dios decía que era bueno para él hacer. Esa era la ética del hombre. Más ahora el espíritu humano, que tenía la ley inscrita dentro de ella, ahora comienza a condenar a ese hombre. Comienza, ¿verdad?, a señalar su situación condenable. Así que, hermano, de un lado, él tenía el espíritu acusándolo de estar desnudo. Pero, ¿qué sucede, hermano? A ese espíritu ahora ya no tiene comunión con Dios. Entonces, a pesar de que el espíritu de Adán, el espíritu de Eva, el espíritu del hombre, al tener sus ojos abiertos, lo está acusando, está señalando, mostrando al hombre que su situación de pecado es condenable. Ese espíritu, al no tener comunión con Dios, no tiene fuerzas de llevar al hombre hasta la restauración según la voluntad divina. Entonces, hermano, esto fue una condición miserable para el hombre. Esto fue un estado miserable. ¿Por qué? Porque ahora él comete ese pecado. Él vivía en plena comunión con Dios. Él vivía en una vida de santidad y perfección delante de Dios. Él vivía, ¿verdad?, de una alegría permanente mientras él continuaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora él sale, él pierde esos privilegios de tener comunión con Dios, ¿verdad? Ya eso lo hablamos, de cómo él perdió la comunión con Dios. Ahora él ya no tiene placer en el trabajo, no consigue placer a través del Espíritu en hacer la voluntad de Dios, sino que ahora tiene que estar esclavizado a los deseos de su carne para llenar ese vacío, alcanzar esa alegría, alcanzar esa felicidad y, ¿verdad?,
además de que él está sufriendo esto, su espíritu ahora lo está acusando y ese mismo espíritu no tiene la capacidad de espíritu humano. El espíritu humano no tiene la capacidad de restaurar a ese hombre ahora. Solo lo está acusando, solo le está diciendo, tú eres condenable, pecaste, erraste, fallaste, tu situación es miserable. Mas como ya no es Dios quien opera en ese espíritu humano, no tiene, ¿verdad? Esa capacidad, esa habilidad de llevarlo hasta la restauración, según la voluntad de Dios, según la voluntad divina. Entonces, esta alma humana ahora comienza a buscar una solución para ese nuevo problema que se le presentó, que es el problema de la caída y el problema de sus pensamientos, que ahora lo atacan, ahora lo acusan. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué Adán y Eva hacen? Adán y Eva ahora enfrentados por su pecado, enfrentados por su conciencia, por esos pensamientos que están señalando su condición miserable. Ahora Adán y Eva, esa alma humana, comienza a buscar una solución. Tenemos que resolver este problema. Tenemos que callar nuestra conciencia, tenemos que callar nuestros pensamientos. Tenemos que solucionar ese error que nosotros hicimos. Pero ¿cómo lo hace? Ahora, ¿verdad? Esa alma humana, su problema, la solución no viene de parte de Dios, sino viene de su propio pensamiento, sus propios pensamientos. Entonces, el plan de Dios era proveer al hombre una vestimenta, que este fue el problema, ¿verdad?, que está presentando aquí, de su nudez. Era proveer una vestimenta completa para el ser humano, para Adán y para Eva. Proveer, ¿verdad?, ropas que cubrieran completamente su cuerpo, toda su nudez. Pero ¿qué sucedió? Ahora el alma humana, como consecuencia, a causa de ese pecado que ellos cometieron, ahora esta alma humana va siendo dirigida por su soberbia y por la vanidad de sus propios pensamientos. Entonces, ellos, hermanos, tenían, ¿verdad?, miedo de la palabra de Dios. Tuvieron temor de la palabra de Dios, tuvieron miedo, pero no buscaron una solución en Dios a pesar de saber que ellos estaban errados. Entonces, al no consultar a Dios para la solución de su problema, la solución que ellos están buscando, ahora ese problema de su conciencia, su pensamiento, acusándolo, atacándolo, ahora al no provenir de Dios, proviene de sus propios pensamientos. Y sus pensamientos están llenos de soberbia y de vanidad. Así que ellos buscan proponer dos cosas. Vamos a establecer una solución. ¿Qué vamos a hacer? Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3, verso 7. Vayamos aquí. Génesis 3, verso 7. Dice la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren esto, hermano. Entonces, ahora ellos proponen dos cosas. La primera es que la solución que nosotros vamos a establecer a este nuevo problema de que nuestra conciencia, nuestro pensamiento nos está acusando, nos está atacando, es que nosotros vamos a resolver el problema. ¿Cómo? Vamos a tomar hojas de higuera y vamos a coserlas y nos hacemos delantales. Cubrimos a esa parte, ¿verdad?, de nuestra nudez, a esa parte en la cual nuestra conciencia está hablando hacia nosotros. Y ahí el alma humana entonces resolvió entender que con eso ya cumplían. Con eso era suficiente para resolver
callar la voz de su conciencia que hablaba para ellos que su desnudez era condenable. El hombre, en su soberbia, en su mente, cubrió parcialmente la desnudez. Y segundo fue que buscaron esconderse de Dios. El verso 8 dice así: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que este hombre, ¿verdad? Adán y Eva, esta pareja, este matrimonio allí en el jardín del Edén, siendo enfrentado ahora con este grande problema a causa de su desobediencia, ellos propusieron entonces solucionar el problema según su propio pensamiento, según una ética, hermano, que ética, ¿verdad? Es decidir, esa ciencia que decide que está bien y que está mal. Ellos, según la ética que ahora era propuesta por su pensamiento, ellos decidieron resolver su propio problema, según ellos pensaban que era de la manera correcta, y segundo, buscar esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque a esa conciencia les estaba hablando, les estaba diciendo que ellos no podían presentarse a Dios en esa manera. No tenían, ¿verdad?, la capacidad ahora de poder presentarse sin miedo, sin temor, ante la voz de Jehová. Esa voz que antes paseaba en el jardín, ellos no tenían ningún problema con ella. Ellos tenían plena comunión con esa voz, con la voz de Dios. Ahora esa conciencia dice: tú erraste, tú fallaste. Tienes que esconderte de la voz de Dios. Amén. Entonces, hermano, al mismo tiempo que ellos tenían el conocimiento, ¿verdad?, del bien y del mal, el hombre no tenía la comunión con Dios para conseguir hacer el bien y para no hacer el mal. Ahora el hombre, Adán y Eva, tienen conocimiento, su espíritu, ese velo, nosotros hablamos, ¿verdad?, en la lección pasada, ese velo de separación que había entre el espíritu, entre ese órgano espiritual de la conciencia y el alma humana, su pensamiento, fue rasgado. Ahora él conoce todo lo que está bien, todo lo que está mal, más por su desobediencia pierde la comunión con Dios, que era el único que lo ayudaba, era la única manera que él conseguía realizar todo aquello que ahora su espíritu estaba diciendo que estaba bien y que estaba mal. Hermano, esta es la condición del hombre, entonces. ¿Por qué? Porque el hombre, en su pecado, en su situación condenable, el hombre es condenado por su conciencia, es acusado por su conciencia. El espíritu humano acusa a los hombres y les dice: tú estás mal, estás errando, estás fallando. Este no es el camino correcto. Tú no tienes cómo presentarte a Dios delante de esa manera. Entonces el alma busca dos caminos, proponer dos cosas. Pues yo voy a resolver ese problema que yo estoy teniendo, esa acusación, según mis propios pensamientos. ¿Verdad? Vemos personas ahí que dicen, delante de la acusación de su conciencia, de su pecado y de su error, ¿qué dicen, hermano? No, es que yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo ayudo a los pobres, ¿verdad? Yo hago estas cosas, yo nunca he hecho mal, nunca he matado, nunca he robado, nunca he hecho esto, lo otro. Entonces, comienzan a establecer soluciones para su problema, para buscar, ¿verdad?, calmar esa voz de la conciencia, pero se esconden de la voz de Dios. Entonces, cuando Dios busca tocar la vida de ese hombre, de esa mujer, cuando Dios a través de la iglesia predica el evangelio, comparte la verdad de la palabra, de lo que es correcto, se esconden de la palabra de Dios. Huyen, a pesar de que ellos conocen el bien y el mal, porque es la ley que Dios escribió en su corazón. ¿Ven? Entonces, esto es ética, la ética del hombre ahora creada por sus pensamientos.
que en la vida del hombre prevalece sobre la ética divina, sobre lo que Dios dice que es bueno y sobre lo que Dios dice que es malo. Amén, hermano. Entonces, esto comenzó a generar en la vida de Adán un conflicto. ¿Cuál conflicto, hermano? Es el conflicto entre la conciencia y los pensamientos de Adán. Entonces, según la ética de Adán, el hombre, ¿verdad?, hace ropa que en su mente cumplen con cubrir la desnudez. Pero al mismo tiempo había una ley grabada en el espíritu de Adán diciéndole que él debería avergonzarse delante de Dios. O sea, mire qué terrible la gravedad de ese pecado, las consecuencias de ese pecado. Adán, ¿verdad? Podemos inferir y podemos entender claramente. Antes de la caída no era acusado por su conciencia, no era acusado por su pensamiento. Él vivía en perfecta paz, todas sus actitudes, todas sus acciones tenían tranquilidad y paz, le brindaban alegría, ¿verdad? Le brindaban comunión con el Señor. Más ahora, al él pecar, se genera un conflicto, que ahora esa conciencia y sus pensamientos están en una guerra. Están en una guerra. ¿Por qué? Sus ojos son abiertos, él se da cuenta de su desnudez. Su conciencia le dice, tienes que crearte ropa. Estás en vergüenza, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces los pensamientos de Adán dicen, es correcto, pues yo voy a solucionar mi problema. Voy a hacerme una ropa que cumplan, ¿verdad?, con cubrir mi desnudez. Y yo entiendo que esa es la manera más correcta. Ahí yo soluciono mi problema y callo la voz de mi conciencia. Pero el hombre se hace ¿verdad? Adán y Eva se hacen sus hojas de higuera, se cubren sus partes vergonzosas delante de Dios, más aún así la voz de su conciencia. La ley de Dios que había sido grabada y escrita en el espíritu de Adán, aún así le decía, estás mal, estás errado. Pero ese espíritu no tenía cómo llevarlo a la solución correcta porque no tenía comunión con Dios. Entonces de ahí comenzó una condición terrible para el hombre. Es que su corazón comenzó a engañarlo. Su corazón comenzó a engañarlo terriblemente, hermano. ¿Por qué? Porque en Jeremías 17:9, ¿verdad? Vemos cómo la palabra nos relata, hermanos, que este corazón, ahora que, ¿verdad?, enviaba estos pensamientos para Adán, le decía, Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que ahora este corazón de Adán engaña al hombre. El corazón, ¿verdad?, del hombre ahora lanza pensamientos para buscar solucionar sus problemas, pero ese corazón lo está engañando. Ese corazón lo está llevando por un camino errado. Y el hombre ha apoyado en su corazón, apoyado, ¿verdad?, en ese hombre interior, porque la palabra utilizada aquí en el hebreo para referirse a corazón es la palabra lev, que cuando fue traducida para corazón, pero tiene un significado de la mente o el hombre interior, ese ser interior, amén. Entonces, engañoso es la mente, podemos decir, más que todas las cosas. Engañoso es el hombre interior, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ahora Adán comenzó a ser traicionado por su propio corazón, su propia mente, sus propios pensamientos. La conciencia lo llevaba a través de la acusación hasta cierto punto. Tú estás errado. Y su pensamiento buscó una solución. Solo que ese pensamiento no tenía comunión con Dios y por ende lo llevó al engaño, a pensar
que solamente con hojas de higuera él podría cubrir esa desnudez, él podía tapar callar esa voz de la conciencia, cumplir con esa norma que ahora el Espíritu le estaba diciendo, ¿verdad? Le estaba condenando. Y este problema que comenzó allí en el jardín del Edén, ¿verdad? Esta situación, este conflicto entre la norma de Dios, la ley de Dios que está grabada en nuestros corazones y en los corazones de todo hombre y de todo ser humano, y sus pensamientos que lo engañan, ¿verdad? Que buscan soluciones según la ética humana que está corrompida por la soberbia, corrompida por, ¿verdad? Por la vanidad de sus pensamientos. Entonces, esta lucha, esta guerra, se ha de extender hasta el día del juicio final. ¿Cómo nosotros vemos eso? Vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versos 15 y 16. Romanos capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, esa conciencia, ¿verdad? Le da testimonio y sus pensamientos, sus razonamientos, ¿verdad? Junto con esa conciencia o los acusa o los defiende. Pero este problema que se ve reflejado aquí en la tierra, que vemos reflejado en este siglo presente, como la Biblia habla, ¿verdad? Se ha de extender hasta el día del juicio final. Entonces, aquello, ¿verdad?, que está escrito en la conciencia y lo que el alma construye, lo construye, ¿verdad? Construye. Y eso todo ha de ser enfrentado y ha de ser visto aún en ese día de juicio final. ¿Cómo, hermano? Usted se preguntará, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa exactamente esto? Hermano, es lo siguiente. Es que la Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre luego de la muerte ha de enfrentar un juicio. Él ha de dar cuenta, él ha de rendir cuenta por lo que él hizo en esta tierra. Entonces, en esta tierra el hombre vive de esa manera. Su conciencia le dice, es un camino errado, está fallando, debe avergonzarte delante de Dios. Pero su pensamiento va trabajando, no está tan mal. Bueno, yo voy a encontrar una solución. Yo creo que esta manera es correcta. Yo creo que así yo puedo lograr, así yo cumplo con esa norma, esa ley que mi espíritu me va hablando. Entonces el hombre vive esa vida así y al final él ha de rendir cuenta. Y en aquel día, hermano, este conflicto, esta situación, esta condición, hermano, humana, esta condición humana que todos enfrentamos, ¿verdad? Esta condición humana se ha de reflejar en aquel día de juicio. O sea que delante del trono de Dios, delante de Jesucristo, que ha de juzgar los secretos de los hombres, el hombre se va a defender. O sea, hermano, ejemplo, cuando Jesucristo, ¿verdad? Y esto, claro, el ejemplo es para quizás traer una imagen de cómo será. Yo no puedo decir con certeza cómo ha de ser el juicio de Jesucristo hacia los hombres, pero para traer una imagen. Jesús en aquel momento ha de juzgar a un hombre y trayendo un ejemplo lo de juzgar por robar. Oh, tu hombre, tú viviste en tal año, en tal época, en tal lugar, aquí, ¿verdad? En tales condiciones. Y tú eras un ladrón, viviste toda tu vida robando, robaste dinero a vecinos, robaste productos, una cosa de la otra, robaste pertenencia de otras personas. Y ahí el hombre, hermano, ahí esa situación, esa condición de la conciencia y su pensamiento va a salir a la luz. Y el hombre va a decir, Jesús, lo que acontece es que yo sabía que estaba errado. ¿Verdad? Yo escuchaba esa voz que me decía, está incorrecto, no debiste haber robado, no debes robar.
Debes detener esa obra, debes parar. Pero Jesús, yo tenía hambre, yo no tenía dinero. Quizás si fue un padre de familia. Pero Jesús, tú conoces que yo tenía una familia, tenía una esposa, tenía unos hijos que mantener. Tú sabías, Señor, tú sabes que no había un buen trabajo y que el hombre comenzará a crear pensamiento, razonamiento que han de buscar, de acusar o defender a esa conciencia que lo atacaba. Y eso se ha de reflejar incluso delante de Jesucristo, que sabe todas las cosas, hermano. Imaginen qué grave, qué terrible es esta condición del ser humano. Que aún en ese día el hombre buscará defenderse, hermano. Más Jesucristo, ¿verdad? Juez justo, ha de juzgar cada causa según su infinita sabiduría. Pero esta condición del hombre, ¿verdad? Esta condición del hombre que lo lleva al pecado, buscar soluciones, hermano, porque eso es un gran ejemplo, ¿no? Yo tuve que robar, tuve que hacer para alimentar. Son soluciones basadas en la ética humana, basado en la soberbia humana, basado en la vanidad humana. Y en lo que el propio hombre ahora entiende que está bien o que está mal. Quizás hombre en aquel día, en respecto, ¿verdad?, a esta línea de ser un ladrón, dirán, no, Jesús, pero yo nunca maté. Jesús, pero yo nunca golpeé a nadie. Sí, yo robaba, pero yo nunca hice daño a nadie. Yo simplemente tomaba algunas pertenencias para suplir mi hambre. Pero esto solamente, hermanos, refleja la soberbia. Esto refleja la condición humana buscando defenderse. Según lo que esa persona, ese hombre, esa mujer, entiende que está bien, que está mal, que es la ética humana. Entonces, ¿verdad? Ya viendo esto, ¿cuál es la solución para este grande problema? ¿Cómo es que el hombre puede romper con esta guerra, romper con esta lucha? Es solamente un encuentro con Dios quien permite resolver ese conflicto entre la conciencia humana y sus pensamientos, su corazón, ¿verdad? Esa mente, el hombre interior que vimos ahí en Jeremías 17:9. Amén. Solamente un encuentro con Dios puede restablecer o puede establecer un camino para la solución correcta. ¿Cómo vemos esto, hermano? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, que aquella solución que el hombre había establecido según su propia ética cubría parcialmente ese problema. Ellos cubrieron su desnudez, solo que el pensamiento humano no lleva hasta la solución completa de Dios. No lleva a la solución según la perfecta disculpen, según la perfecta voluntad de Dios. Solamente es Dios quien puede dar la solución perfecta, la solución divina para el problema del hombre. El hombre creó su propia ropa, cubrió parcialmente su desnudez, mas Dios le mostró el camino. ¿Cómo? Dios mismo, hermano, creó la ropa ahora para el hombre y para la mujer. Estableciendo, hermano, miren esto qué interesante. La conciencia los acusaba, estás errado, estás desnudo aún, a pesar de que tienes esas hojas, a pesar de que tienes eso que tú creaste. Y en su mente el hombre buscaba cumplir con esa norma de Dios que estaba escrita en su espíritu. Mas Dios les dice, mi ley, la norma que yo escribí en el espíritu de cada uno de ustedes, solo se cumple a través de un encuentro conmigo. Y se cumple de esta manera. O sea que Dios no le dijo al hombre, ahora hazte ropa de tal y tal manera. No. Dios en ese momento, Él fue y creó la ropa para
el hombre y para la mujer, enseñándole cómo era que realmente esa situación, ese problema que ahora ellos enfrentaban de su desnudez, tenía que ser cumplido, tenía que ser resolvido. Dios mostrando un encuentro con Dios es lo único que permitió resolver ese problema. Porque ahora con la ropa que Dios produjo para el hombre y para la mujer, la conciencia no la acusaba. ¿Por qué? Porque ahora esa ropa era según la voluntad de Dios. Amén, hermano. Gloria sea dada al nombre del Señor Jesucristo. Así que solamente ese problema que el ser humano enfrenta, ese problema, ¿verdad?, que la humanidad enfrenta entre su conciencia y su pensamiento, puede ser resolvido aceptando, entrando y escuchando la perfecta voluntad de Dios. Tomando para sí aquello que Dios verdaderamente estableció que era lo correcto. Y Dios creó esa ropa y Adán y Eva se vistieron con esa ropa y ahora ya su pensamiento no tenían que buscar una solución porque fue dada por Dios y su conciencia respecto a su nudez no tenía cómo acusarlo porque ya ellos estaban dentro, ¿verdad?, utilizando la ropa que Dios quería según la ética divina. Amén. Así que pasamos, ¿verdad?, habiendo ya hablado sobre esa corrupción del alma humana delante de esta ética creada por el hombre, vamos a hablar ahora acerca de la corrupción de esta conciencia, el tópico número 6. Amén. La corrupción de la conciencia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la corrupción del alma y la corrupción de la conciencia? Hermanos, la corrupción del alma se da cuando el alma humana, ¿verdad?, el hombre, a través de su alma humana, hermano, que el alma humana, ¿verdad?, lo hemos dicho en lecciones anteriores, más es importante nosotros entender esto, que esa alma humana, ese centro del hombre, ¿verdad?, es lo que yo soy, es lo que tú eres. Y esa alma es manifestada por dos cuerpos, el cuerpo físico, ¿verdad?, que es nuestro cuerpo, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, que se comunica, ¿verdad?, o se manifiesta en el mundo espiritual. Entonces nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? El alma es el centro de decisiones, es lo que yo soy, ¿verdad? Más nos manifestamos en el mundo físico a través de nuestro cuerpo físico y en el mundo espiritual a través de nuestro cuerpo espiritual. Así que el alma, ese lugar de decisiones, se puede corromper cuando rechaza o adapta esa conciencia, sometiéndola a la soberbia de su pensamiento o a los deseos del cuerpo. Entonces, la corrupción del alma es simplemente lo siguiente. Ahora el alma, ¿verdad?, escucha la voz de la conciencia. Estás errado, estás fallando. Y esta actitud, ¿verdad?, esta práctica tuya no está correcta, no está bien delante de Dios. Pero el alma comienza a adaptar o a rechazar. Ok, conciencia. Yo estoy errado, estoy equivocado, más vamos a buscar, ¿verdad?, cómo yo pueda suplir, pero aún yo escuche la conciencia. Ejemplo, esa desnudez, esa ropa no es la correcta. Entonces vamos a usar una ropa que cumpla un poco con lo que la conciencia me está diciendo que es desnudez, pero que a la misma vez supla los deseos del cuerpo, ¿verdad? Ahí vemos hombres y mujeres que por los deseos del cuerpo de mostrar su sensualidad, ¿verdad?, ellos utilizan ropas que muestran su sensualidad, más en su propia conciencia dicen, no, estás desnudo, pues buscan ajustar, adaptar su ropa que cubra, pero que a la misma vez supla sus deseos del cuerpo. Entonces su alma está siendo corrompida porque su conciencia está hablando para ella. Estás errado, pero sus pensamientos están diciendo
estoy errado, más vamos a encontrar una manera de que yo pueda aún suplir aquello que yo quiero, ¿verdad? Es como negociando con la conciencia, ¿verdad? Si se pudiera poner de alguna manera. Someten esa conciencia a la soberbia de sus pensamientos y a los deseos de su cuerpo. Amén, hermano. Entonces, ¿verdad? Eso es la corrupción del alma. Entonces, esa alma, ese centro de decisión está siendo corrompida. Por ejemplo, también, ¿verdad? En respecto a lo que podría ser la comida. La conciencia le dice, estás comiendo de más, estás comiendo de más. Pero el cuerpo ahora le dice, la soberbia de su pensamiento, mi conciencia me dice, estoy comiendo de más, debería parar. La conciencia me dice que debo parar más. Ahí entra su bebé pensamiento, quizá este alimento está muy bueno, yo no voy a comer esto en mucho tiempo, vamos a hacer eso. Entonces comiencen a negociar con la conciencia. Yo voy a comer más, voy a excederme más, es porque no voy a comer en mucho tiempo. Es difícil yo encontrar esta comida. Hoy la prepararon sumamente bien. Tengo que aprovechar entonces. Yo sé, estoy errado, no voy a comer mucho más, pero voy a excederme porque yo no tengo, ¿verdad?, cómo comer esta comida quizás todos los días, es un día especial, es un día. Ahí la soberbia de los pensamientos comienza a adaptar, a rechazar la conciencia. Más, ¿verdad? Cuando la conciencia es corrompida, hermano, eso se da, hermano, cuando ese espíritu, ese órgano espiritual, esa norma de la ley que Dios grabó en los corazones del hombre y de la mujer, no es escuchada, esa voz de la conciencia, es violentada y alterada esa conciencia. Al nivel, ¿verdad?, de que llega al punto que esa conciencia para de hablar. Nosotros vemos esto en Primera de Timoteo 4, ¿verdad? 2, como llamada la cauterización de la conciencia. Dice 1 Timoteo 4:2, que es por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Aquí solo tenemos este único versículo, este 1 Timoteo, ¿verdad? 4:2 más. Vamos aquí a la fuente a ver, ¿verdad?, un poco el contexto de lo que Pablo le escribe aquí a Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Ven? Entonces, hay personas, ¿verdad? Las personas que cuando su espíritu, esa norma de la ley de Dios que está grabada en su interior, comienza a acusarlo, comienza a hablar. No, tú estás errado, estás fallando, no es el camino correcto, no debes hacerlo así, debes salir de ahí. Ellos comienzan a no simplemente no escuchar, comienzan a cauterizar, comienzan a afrontar esa conciencia. Comienzan como si fuera un enfrentamiento directo. Está errada la conciencia, está errada, ¿no? Comienzan ellos a decirle a la conciencia, comienzan ellos a decirle a la ley de Dios que está incorrecta. Entonces, ellos comienzan a violentar esa conciencia, esa ley que Dios puso ahí para, ¿verdad?, mostrarle el bien y el mal. Ellos comienzan a acusarla. A tal nivel que es cauterizado, hermano. Cauterizado, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, una parte, ¿verdad?, de tu cuerpo, quizás tu piel se ve en el caso de personas que han sido quemadas. Cuando un pedazo de tu cuerpo es quemado, los receptores nerviosos, ¿verdad?, aún los vasos sanguíneos y todo lo que hay en esa parte del cuerpo, esos receptores nerviosos son quemados, no consiguen ya reaccionar a estímulos, ¿verdad? No consiguen ya reaccionar. Entonces, si, por ejemplo, este pedazo de piel, ¿verdad?, o este pedazo de cuerpo estuviera quemado, cauterizado, aunque yo estuviera tocando, quizá, ¿verdad?, todo eso, quizás no todos esos receptores nerviosos no conseguirían sentir el toque, no conseguirían reaccionar a cualquier estímulo.
Entonces, eso pasa en la vida de hombres que afrontan la conciencia. Esa voz que los va señalando su pecado, va señalando su error. A tal nivel que ya esa persona no consigue escuchar, no tiene sensibilidad a la conciencia. ¿Qué acontece, hermano? Esas personas viven en una vida de error, una vida de pecado, una vida en contra de la ley de Dios, y dice lo siguiente: yo estoy bien, yo estoy agradando al Señor. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me acusa, mi conciencia no me dice nada. Yo vivo tranquilo, yo practico esto, practico aquello, practico lo otro, y como mi mente no me dice nada, mi conciencia no me dice nada, pues yo estoy bien, yo soy el que está correcto. Pero cuando lleguen a ese punto, hermano, es porque llevan una vida, ¿verdad?, de ir en contra de la conciencia, diciendo a la conciencia que estaba errada, estaba incorrecta. Hasta el punto que ya su conciencia, aunque hable, el espíritu, el alma de esa persona no consigue escuchar, no tiene sensibilidad a ese órgano espiritual llamado la conciencia. Entonces, esa es la diferencia. Aún en el alma, la corrupción del alma, ¿verdad?, se escucha la voz de la conciencia. Solo que el hombre, por la soberbia de su pensamiento, adapta, rechaza, ¿verdad? Y ahí él hace lo que él entiende que es mejor. Más en la conciencia, cuando es corrompida, es cauterizada, ya ese espíritu, ese órgano espiritual no consigue. Es afrontado, es violentado. El hombre no le interesa lo que la conciencia le dice. Él hace solamente aquello que él entiende que es correcto. ¿Amén? Entonces, la diferencia entre la corrupción del hombre interior del impío y del apóstata. Ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver una grande diferencia en cómo un impío, ¿verdad?, y está en relación a su conciencia, y como un apóstata. ¿Ven? El impío, lo que sucede con él es que su mente está engañada. Su entendimiento está cegado. Vamos a 2 de Corintios 4:4. Dice así: el impío está en esta situación, hermano. Mire lo que la palabra del Señor dice. Que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que el hombre impío, el hombre incrédulo, que no, ¿verdad?, no cree en el evangelio de Dios, lo que sucede con él es que el Dios de este siglo, el adversario, el enemigo de las almas, cegó su entendimiento. O sea que la capacidad espiritual del acercarse a Dios, del ser resplandecido por la luz de Dios, por la luz del evangelio, está ahí. Él tiene esa oportunidad. Solo que Satanás busca los medios de cegar, de, ¿verdad?, oscurecer su entendimiento, oscurecer su mente, para que ellos no consigan entender. Amén. Entonces, aquí vemos el caso, ¿verdad?, de la mayoría, la grande mayoría de las personas que nosotros conocemos, que todavía no tienen la oportunidad de recibir el evangelio porque su entendimiento está ciego, ¿verdad? Ahí vemos, para traer un ejemplo, vemos en la vida de los ateos. Hay muchos ateos, ¿verdad?, que su entendimiento está ciego. El Dios de este siglo ha nublado sus sentidos espirituales para que Cristo pueda llegar a ellos. Más aún hay un camino. Muchos de ellos han sido encontrados por Dios porque en su ateísmo, ¿verdad?, en su búsqueda de una respuesta a ese vacío que ellos sienten, han buscado en la Biblia, se han adentrado, ¿verdad?, algunos a la Biblia como un libro histórico, algunos como para incluso se han acercado a la Biblia como para negarla, para rechazarla, más solamente porque su entendimiento estaba ciego por el diablo.
al ellos acercarse quizás en una búsqueda impulsada, ¿verdad? Conocemos que el Espíritu Santo tiene miles, ¿verdad? Y innumerables maneras, infinitas maneras de acercar al hombre. Ese entendimiento fue resplandecido, fue abierto por la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios. Escuché una vez un testimonio de un científico ateo. Él era, ¿verdad? Su área de especialización era la bioquímica. Hermano, que yo, ¿verdad? No tengo nada de conocimiento en esa área. Más lo interesante era lo siguiente, que él se propuso buscar a Dios y le dijo, ¿verdad? En su entendimiento, antes de comenzar su búsqueda como ateo, él dijo, Dios, si tú existes, yo quiero que tú te reveles a mí a través de mi ciencia, a través de mi rama científica. Y él comenzó a investigar, hermano, y comenzó a investigar a través, ¿verdad? De su ciencia, de su área, de su expertise, su conocimiento en el área de la bioquímica, si Dios verdaderamente existía. Y Dios se reveló hacia él, mostrándole, ¿verdad? A través de la composición celular, hermano, cómo una célula está formada, la perfección, la arquitectura del diseño de una célula que compone la vida, ¿verdad? Material. A través de eso, Dios se le reveló. Y él entendió que la perfección de una célula, la arquitectura, el diseño, era algo solamente proveniente de una sabiduría mucho mayor que él, muy divina. Y ese fue el camino para que Dios se le revelara. Al nivel, hermano, que cuando él entendió eso, en su cuarto, en su casa, él revela en su testimonio que él cayó prostrado a sus pies y Dios, Jesucristo, lo visitó en su cuarto y él aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Entonces, el impío, hermano, ¿verdad? Vemos este ejemplo, este testimonio de este científico que yo escuché ya hace unos años. ¿Cómo nos trae a la luz este ejemplo? El impío solamente tiene su entendimiento cegado. Entonces, a través de la palabra, él aún tiene un camino de ser regenerado y renovado por el Espíritu Santo. Vamos a Tito 3:5 para ver más sobre esto. Y dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que el hombre no es salvo por las obras, sino que, ¿verdad? Por obras de justicia, sino que por la misericordia de Dios y porque fuimos regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Todo aquel que nació de nuevo fue regenerado, o sea, ese espíritu muerto, ese espíritu que perdió comunión con Dios, ese espíritu que es atrofiado por el pecado, fue renovado y regenerado, o sea, que estaba muerto y ahora tiene vida otra vez. Recibe vida. Y en 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia habla, ¿verdad? En Salmo 119, que la palabra de Dios es lumbrera. Así que ese entendimiento cegado es alumbrado por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese es el estado del impío. Más, ¿cuál es el estado del apóstata? Apóstata, hermano, tenemos que entender, ¿verdad? Y definir el apóstata como aquella persona que creía en la fe, que profesaba la fe, que predicaba el evangelio, predicaba la palabra de Dios, creía firmemente en ella. Más ahora, hermano, ¿cuál es su situación? Ahora él va en contra de esa palabra. Él renegó esa fe que él una vez creía y no solamente la reniega, sino que él predica, él habla, él enseña que esa verdad que él una vez creyó es un error y está incorrecta. Entonces, ¿qué vemos en Hebreos 6, 4 y 6? Vaya conmigo, Hebreos capítulo 6, versos 4 hasta el verso número 6. Porque imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron
del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, que el apóstata, dice aquí verso 4, él una vez fue iluminado, hermano. Él gustó, él aprovechó, él experimentó el don celestial. Participaron del Espíritu Santo, ¿verdad? Disfrutaron la palabra de Dios y aún, hermano, los poderes del siglo venidero. O sea, que toda aquella persona que fue, ¿verdad? Y vive en el Espíritu, tiene la oportunidad de ser iluminado, gozar del don del celestial, participar del Espíritu Santo, la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Eso es un privilegio que Dios da al hombre, ¿verdad? Es una oportunidad, algo maravilloso que Dios da. Entonces Dios utiliza al hombre y con dones, ¿verdad? Y dones increíbles de fe, de sanidad, de milagros. Y hay personas que vivieron esto, hermano, que disfrutaron esto en su vida. Pero al atacar, ¿verdad?, su conciencia, al ser engañado, al ir en contra de esa fe que ellos una vez creyeron, una vez profesaron, todo aquello que Dios permitió que ellos vivieran, ¿verdad? Y ellos ahora van en contra de eso que Dios permitió que ellos vivieran. Ahora ellos no tienen capacidad para ser renovados para el arrepentimiento. Entonces, hermano, la conciencia de aquel que apostató, ¿verdad?, no tiene ya, ¿verdad?, cómo ser renovada. Este apóstata, ahora en su error, en su vida de apostasía, él entiende que todo lo que hace está correcto e incluso él predica que la palabra de Dios está errada, porque utiliza como exponer a vituperio, ¿verdad?, crucificando de nuevo para el Hijo de Dios, crucificando, ¿verdad?, aquel verbo precioso de Dios. Entonces, estos hombres, ¿qué pasa? Esta mente del apóstata, este espíritu, esta conciencia está corrompida y no consigue observar, no consigue entender el bien y el mal según la ética divina. Así que este apóstata cauterizó la conciencia a tal nivel, fue en agresión en contra de la conciencia, fue en violencia en contra de esa ley grabada en su espíritu de parte de Dios, a tal nivel que él ya no tiene oportunidad de volver a escucharla. Ya él va en contra de ella, él predica en contra de ella y él entiende que la palabra de Dios y su conciencia están erradas. Lo que el apóstata dice es lo correcto, es lo que está bien. Entonces, la mente, ¿verdad?, de ese apóstata, esos que rechazan la fe de Dios, en 1 Timoteo 1:19 nos da un gran ejemplo. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. O sea que aquellos que desecharon, rechazaron la buena conciencia que Dios dio para ellos, ¿verdad?, esa regeneración de la conciencia que Dios les permitió, ahora ellos la rechazan, ellos naufragan en la fe, ellos van como un barco sin deriva en el mar hasta que ese barco es destruido por la ola, ¿verdad?, destruido por las tempestades y mueren todos aquellos que están en ese barco. Esa es la mente del apóstata y esa es la diferencia entre el impío y el apóstata. El impío está ciego, está nublado por este mundo y por lo que el mundo ofrece y que el mundo va, ¿verdad?, llevando a su cuerpo deseos corporales, a cegar todo lo que Dios tiene para ellos, cegarle el entendimiento de la gracia y el evangelio de Dios. Más el apóstata en un momento tuvo la oportunidad, disfrutó de aquello que Dios tenía para él, ¿verdad?, disfrutó de la voluntad perfecta de Dios, más al él establecer su propia ética, cauterizar la voz de la conciencia, ya no tiene oportunidad
Entonces ya esa conciencia no habla más, ¿verdad? Y poniéndolo de alguna manera, no habla más para esa persona porque esa persona la rechazó y la cauterizó, no tiene sensibilidad para la norma de la ley de Dios. Amén, hermano. Entonces, ahora la corrupción de la conciencia luego de la caída es la parte número 3 de este tópico 6 sobre la corrupción de la conciencia. ¿Qué sucedió entonces en la conciencia luego de la caída? Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva pecaron, ambos, ¿verdad? Aunque ellos habían pecado, tenían conciencia de su error. Y de ello, hermano, ellos se avergonzaron y se confesaron delante de Dios. Hermano, esto es una actitud sumamente importante de nosotros entender. Porque vamos a compararlo ahora, ¿verdad?, con otro ejemplo bíblico. Adán y Eva pecaron, comieron de la fruta, erraron, ¿verdad?, fallaron, pero ¿cuál fue su reacción? Ellos confesaron su pecado. Ellos se arrepintieron de su error. Y no solo eso, hermano, cuando Dios se presenta a ellos y Dios va hacia ellos con la solución de su problema, con el remedio a esa consecuencia del pecado, ahora Adán y Eva aceptan la solución de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios creó esas vestimentas, Dios creó esas túnicas de pieles para ellos aceptaron la ropa, ellos aceptaron las túnicas que Dios hizo para ellos. Entonces, Adán y Eva pecaron, su conciencia fue abierta, ahora los acusan, los llevó hasta, ¿verdad?, entender su error, y cuando Dios se encuentra con ellos, ellos aceptan su error y entran, ¿verdad?, en la solución que Dios tenía para ellos. Más la Biblia nos habla de otro ejemplo, en Génesis 4, de 1 al 7, que sucedió de una manera diferente, tuvo una reacción diferente, ¿verdad?, este personaje bíblico que vamos a leer ahora. Vamos aquí a Génesis capítulo 4, versos del 1 al 7. Amén. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Así que en este pasaje estamos viendo, ¿verdad?, que tanto Abel como Caín sabían que era lo bueno delante de Dios. ¿Qué era lo bueno? Era ofrecerle sacrificio, era darle una ofrenda a Dios. Entonces ambos tenían el conocimiento del bien, ¿verdad?, que era esa norma de ley grabada en su espíritu, en su corazón. Entonces, ¿cuál fue la diferencia, hermano? Que Abel, ¿verdad?, conociendo el bien, conociendo que lo agradable delante del Señor era presentarle una ofrenda, él fue y escogió de lo mejor. Escogió de las primicias, ¿verdad? Quién sabe, él fue con grande atención, ¿verdad?, con grande esmero, grande esfuerzo, para preparar un animal que fuera perfecto, un animal que fuera lindo, que fuera, ¿verdad?, que fuera gordo, ¿verdad?, que tuviera carne para poder presentar delante del altar a Dios.
Abel hizo un esfuerzo por llevarle lo mejor a Dios. Pero Caín, de otro lado, la Biblia relata que él no tuvo, ¿verdad?, ese esfuerzo. Se entiende que Caín no tuvo esa misma, ¿verdad?, esa misma pasión, ¿verdad?, o ese mismo deseo de presentarle una ofrenda agradable al Señor. Entonces dice que pasando el tiempo, luego de haber llevado, ¿verdad?, esa ofrenda, pasando el tiempo, Caín llevó la suya. Pero ¿qué sucede? Caín, podemos entender, ¿verdad?, acerca de lo que la Biblia nos está diciendo. Podemos entender que Caín comenzó a recoger su fruto, comenzó a recoger, ¿verdad?, lo que la tierra le estaba dando, y él comenzó a guardar, comenzó a almacenar. Quién sabe, él comió en las primicias, él disfrutó primero, ¿verdad?, del fruto de la tierra. Y luego, al tiempo, él se acordó de Dios. Se acordó de lo que la conciencia le estaba diciendo, que tenía que hacer un sacrificio al Señor. Entonces, quién sabe, en todo ese tiempo la conciencia decía: Caín, recogiste fruto. Dios te recompensó. Ofrenda al Señor, entrégala al Señor, devuélvele, porque fue Dios que te lo dio. Pero Caín no escuchó. Él dijo: no, luego, después, en un tiempo, si lo importante es darle la ofrenda. Vemos aquí la soberbia de los pensamientos, que quizás esta fue la situación de Caín. La conciencia tiene que darle algo al Señor, tienes que devolverle de lo que Dios te ha dado, pero Caín decía: no, luego yo voy. Lo importante es que Dios reciba lo suyo, no importa el tiempo, ¿verdad? Y no importa cuán bueno o cuán malo sea el fruto, lo importante es que yo le lleve algo. Entonces, cuando Caín va y lleva su ofrenda, él luego, ¿verdad?, entendió que Abel, su sacrificio, fue agradable delante de Dios, más el suyo, el de Caín, no fue agradable. Dios no se agradó de eso. Y estoy seguro, ¿verdad?, que podemos entender que la conciencia comenzó a acusarlo sobre eso. Caín, Abel dio un sacrificio y Dios se agradó. Dios le gustó lo que Abel hizo. Más lo tuyo, Dios no se agradó. No es la manera correcta de hacer un sacrificio, no es la manera correcta de hacer una ofrenda al Señor. Y ahí comenzó la conciencia a acusarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Hasta este momento, ¿verdad?, que está terminando aquí, ya Dios, observando la condición de Caín, le dice: Caín, ¿por qué te has ensanchado? ¿Por qué te has molestado? ¿Verdad? ¿Por qué estás airado en contra de tu hermano? ¿Y por qué cayó tu semblante? ¿Por qué ha caído tu rostro? ¿Por qué tú tienes esa expresión? Entonces Dios le dice algo. Y es que aún Caín tenía condiciones y oportunidad de escuchar la voz de su conciencia y de no entrar en el camino que sus pensamientos estaban estableciendo para él. Que por eso es la expresión del rostro, ¿verdad? Nosotros, incluso, ¿verdad?, aquellos que se dedican a estudiar al ser humano, han determinado esto de una manera llamada el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal, ¿verdad?, es expresar nuestros pensamientos, aquello, ¿verdad?, que nosotros entendemos a través de nuestras palabras, de la comunicación, a través de los escritos, ¿verdad?, de una forma expresa de nuestra voluntad. Más el lenguaje no verbal es que nuestro cuerpo, a través de señales en el rostro, de la posición de nuestras manos, ¿verdad?, de muchas señales de nuestro cuerpo. Incluso, hermano, yo hace un tiempo veía analistas de casos criminales que aún la manera de la respiración y del tragar, del beber agua, de la posición de los pies, todo habla sobre qué piensa esa persona. Entonces Dios examinó, Dios vio el semblante de Caín y entendió cuál era su voluntad, ¿verdad? Y él le habla con Caín y le dice: tienes una oportunidad, escucha la voz de tu conciencia, porque el pecado está a la puerta y en ti está poder dominarlo. Mas, ¿qué sucedió? Caín dejó de escuchar la voz de Dios.
Caín no prestó atención, no quiso, fue en contra de lo que Dios estaba hablando y se convenció, ¿verdad?, de que la voz de Dios estaba errada. Entonces aquí él comenzó a cauterizar la conciencia. Él comenzó a cauterizar, ir en contra de lo que la voluntad de Dios, de lo que la norma grabada en su espíritu estaba dictando para él. ¿Qué dice, hermano? Vayamos aquí a Génesis 4, verá en la continuidad de esta historia. Génesis 4, versos del 8 al 13, y dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces, hermano, ahora Caín, ¿por qué es algo interesante cuando comenzamos a hablar, ¿verdad?, de Adán y Eva? Adán y Eva pecaron, fallaron, cometieron un error, pero confesaron, ¿verdad?, y aceptaron el plan y la solución de Dios. Más Caín cauterizó la voz de Dios. O sea, cuando Dios va y habla con él y le dice, Caín, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estoy notando que hay algo extraño, que hay algo errado. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿y quién soy yo para velar a mi hermano? Ahí la soberbia de Caín estaba dominando completamente a Caín. Su soberbia lo estaba ya dominando completamente. Y sus razonamientos, hermanos, sus razonamientos eran basados en esa soberbia, que es lo que estábamos hablando antes. Ahora su pensamiento, su forma de ver las cosas, su percepción era basado en su soberbia, ¿no? Pero ¿quién soy yo para velar de mi hermano? O sea que ahora él entendía, ¿verdad? Que, ¿por qué tú me preguntas a mí? Mas Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad? Él le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya Dios sabía lo que había sucedido. Al igual, hermano, que cuando él fue hacia Adán y Eva y comienza a preguntar a Adán y Eva, ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos, ¿verdad? Mas ellos estaban avergonzados. Caín no estaba avergonzado por su pecado. Caín estaba ensoberbecido. Yo no soy guarda de mi hermano. ¿Por qué tú me preguntas a mí? ¿Verdad? Ya él estaba violentando la conciencia. Estaba afrontando a la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, cuando Dios revela las consecuencias de su pecado, revela las consecuencias de esa acción de Caín para su vida, que le dice, ¿verdad? Ahora eres maldito tú en la tierra. Y la tierra misma no te va a dar su fuerza, aunque la labres, ¿verdad? Aunque trabajes en ella. ¿Cuál fue la reacción de Caín, hermano? Veamos aquí lo que es una conciencia cauterizada, lo que es una persona soberbia, afrentando la voz de Dios. Le dice, grande es mi castigo para soportarlo. O sea, que Caín no le interesó ni pensó en su hermano. Caín en ningún momento se arrepintió. En ningún momento, ¿verdad? Aquí, él se sintió confrontado, se sintió, ¿verdad?, lamentado por su situación, por su acción, sino todo lo contrario. Él vio su propia condición, él dijo, mi castigo es grande, su propia soberbia, pensó primeramente en él. Así que Caín solo, en todo lo que la voz de Dios habló para él, solo pensó en lo que era relevante para él.
en pensar ahora, qué vida tan terrible ahora yo tengo, qué castigo grande yo tengo, sin pensar, sin arrepentirse, sin humillarse delante de la voz de Dios que le estaba señalando su pecado, le estaba preguntando. Caín se ensoberbeció y solamente pensó en su propio castigo. ¿Ven? Entonces, aquí vemos, hermano, la condición, la corrupción de la conciencia al el hombre pecar, la caída del hombre. ¿Ven? Entonces, vemos aquí, hermano, que esta es la condición de muchas personas allá afuera. Hay personas, ¿verdad?, que cometen grandes errores, grandes atrocidades, matanzas, situaciones, grandes cosas, ¿verdad?, que el pecado lleva al hombre a cometer. Y el hombre, ¿verdad?, por tener esa conciencia corrompida, cauterizada, destruida, violentada, agredida, no le interesa las consecuencias para otros, las consecuencias, incluso eternas, incluso su consecuencia delante de Dios, sino las consecuencias delante de la propia vida que esa persona quiere vivir, delante de lo que él quiere hacer. Caín solo pensó en aquello ahora que él tenía que pasar, aquellas consecuencias que solo lo tocaban a él. Amén. Entonces yo voy a pedir ahí, ¿verdad?, nuestra hermana Valquiria, que pueda presentar aquí en la pantalla una tabla que se encuentra en nuestra revista, que habla, hermano, sobre esta diferencia, ¿verdad? Una comparación entre Adán y Eva. ¿Amén? Entonces, la acción divina. Dios pregunta qué ocurrió. ¿Cuál fue la reacción de Adán y de Eva? Adán y Eva confesaron que habían pecado y que estaban asustados. Entonces, hermano, Adán y Eva tomaron una posición de humillarse, una posición de reconocer el error que ellos habían cometido. Lo vemos aquí en Génesis 3, 10 al 13, voy a leer rápidamente. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces ellos reconocieron su pecado, confesaron cómo fue que ellos llegaron hasta esa condición y confesaron la situación que ellos estaban experimentando en su interior. El miedo, ¿verdad? La incertidumbre ante ese pecado, esa acción que ellos cometieron. Esa fue la reacción de Adán y Eva. Pero ¿cuál fue la de Caín, hermano? La de Caín fue que él siguió pensando que Dios estaba equivocado al evaluar que su ofrenda era mala y la de Abel era buena. Y después de matar a su hermano, dijo que no sabía nada sobre Abel. Entonces, veamos la corrupción, la soberbia, hermano, de un hombre, ¿verdad?, que ya no quiere escuchar la voz de la conciencia. Este es el pensamiento, esta es la vida de una persona que no tiene a Dios en cuenta, sino que agrede y violenta lo que Dios dice que está bien y lo que Dios dice que está mal. Él comienza a evaluar, a percibir todas las cosas según lo que él entiende que está bien. Y comienza a ir en contra, a enfrentar, confrontar, ¿verdad?, combatir la voluntad y la voz de Dios. Entonces, en segundo lugar, la acción divina fue que Dios estableció las consecuencias del pecado. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva ante, ¿verdad?, estas consecuencias? Cuando Dios establece la larga lista del mal que sufrirían por haber pecado, Adán y Eva no se quejaron. Vemos ahí, ¿verdad?, en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y en Génesis 3, ¿verdad?, en el mismo capítulo 17 al 19 dice:
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y versos 22 al 24 dice así, y Jehová Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hermano, ante todas estas consecuencias, esta larga lista, ¿verdad? De ahora el mal que el hombre y la mujer tenían que sufrir por su pecado, ellos no se quejaron. Ellos aceptaron su error, entendieron el fallo que ellos habían cometido y, ¿verdad?, continuaron en aquella vida que tenían por delante. Y simplemente, ¿verdad?, afrontaron todas esas consecuencias. Ellos, ¿verdad? Eva tuvo que continuar dando a luz hijos a través de dolor. Adán tuvo que ahora, sin placer, ¿verdad?, sin contentamiento, tuvo que trabajar la tierra, sudar para poder consumir su alimento. Más Caín. ¿Qué hizo Caín, hermano? Caín, en su reacción ante las consecuencias de su pecado, consideró demasiado pesado el castigo que Dios le había puesto y, aunque no le doliera ¿verdad?, la muerte del hermano, se quejó a Dios de que alguien podría matarlo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces Caín, ahora este hombre, en su soberbia, ¿verdad?, en su reacción a su propio error, él dice así, en Génesis 4, 13 al 14. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Amén. Así que gracias a nuestra hermana Valquiria por presentar esa tabla. Y es interesante, hermano, cómo Caín, aún en su soberbia, en cauterizando su conciencia, en esa condición, ¿verdad?, de ser un asesino sin querer arrepentirse, aún siendo confrontado por el propio Dios, Dios aún tiene misericordia, hermano. Aún Dios tuvo misericordia de Caín y lo protege de que él también sea asesinado en la tierra, hermano. Vemos la infinidad, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, el alcance de la misericordia de Dios. Aún para Caín, un hombre que fue tan perverso, un hombre tan corrompido, con su conciencia cauterizada. Hermano, y esto tuvo un peso grande en la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque la descendencia de Caín fue una generación totalmente pervertida. Tanto así que cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, vemos que la generación que está viviendo en aquel tiempo era una generación que iba de ¿verdad?, al mal. El pensamiento de cada una de esas personas era de continuo al mal. Así que esta acción de Caín influenció, llevó a toda una descendencia a no escuchar la voz de la conciencia, la voz del espíritu, y ser influenciado por sus deseos, ser influenciado por su pensamiento y ser una generación soberbia y pervertida, ¿verdad? Vemos aquí que en Génesis 6:5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, hermano. Mire qué palabra tan marcante está utilizando el texto bíblico, el texto sagrado. Que todo designio, hermano, todo designio de los pensamientos del corazón, de la mente, del hombre interior, esa palabra hebraica lev,
de ellos era continuo al mal, continuo. O sea, que esta generación pervertida que fue por esa generación de Caín llegó hasta el punto, hermano, de que continuamente en su mente, en su corazón, dentro de ellos no habitaba, hermano, no llegaba ningún pensamiento de bien. Amén. Entonces, punto número 7 de estas consecuencias del ser humano fue la pérdida del dominio. Así que ahora el hombre, a través de vivir una vida en práctica del pecado, entrega el dominio que Dios le había otorgado a él, el dominio humano. Ahora Adán se hace siervo y esclavo del diablo. Entonces, al ser humano pecar, se sujeta al diablo. Y dentro de esta tierra, ¿verdad? Dentro de este ámbito temporal aquí en la tierra, esa es la consecuencia más terrible que podemos ver por causa del pecado. Así que toda persona cuando peca, firma un pacto de servidumbre con el diablo. O sea que este pecado subyuga al ser humano al reino de la tiniebla. ¿Ven? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el que practica pecado es del diablo. No hay, ¿verdad?, una manera diferente de poder verlo. No hay otra escapatoria de eso. Quien peca se subyuga al diablo. Entonces el dominio que Adán tenía ahora, ¿verdad?, al él practicar pecado, él se entrega bajo el dominio de Satanás. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Santiago 4:7. Es que someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el pecado nos subyuga, nos hace esclavo de Satanás, esclavo del reino de la tiniebla. Más Santiago 4:7 muestra lo contrario, que aquel que se somete a Dios, aquel que vive bajo los mandamientos de Dios, entregando su voluntad a Dios, esa persona consigue resistir al diablo. Y el diablo tiene que huir delante de una persona sometida al diablo. El diablo no tiene otra opción que huir. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es que ahora, verdad, este enemigo, este adversario ejerce este dominio verdad, que le es dado o que el hombre le entregó a través de su pecado? Él lo ejerce de dos maneras, hermano. Tenemos de una manera directa, que es cuando el ser humano es poseído por demonios, espíritus engañosos, ¿verdad? O enseñanza, doctrinas de demonios. Ahí eso es una acción directa de Satanás sobre esa vida. Ya Satanás tiene dominio, ¿verdad?, de esa persona, de su pecado. Ya es Satanás mismo quien habita en esa persona, en ese cuerpo, dominándolo, guiándolo, ¿verdad?, y realizando todo tipo de cosas perversas encima de esa persona. Y tenemos la forma indirecta, que es que a través de todo el sistema que Satanás ha preparado, ¿verdad?, como príncipe de este mundo, él ejerce el dominio sobre esas personas. ¿Ven? ¿Por qué? Vamos aquí a Juan, primera de Juan, disculpen, 2:15, y luego en el mismo libro, ¿verdad?, de primera de Juan, primera carta de Juan, vamos luego al capítulo 5, verso 19. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que las personas, aunque no están directamente poseídas por demonios, por espíritu engañoso, ellas aman el mundo, viven en el mundo, ¿verdad? Todo lo que hacen es en conformidad a las corrientes mundanas. Entonces ahí es que esta persona está siendo influenciada, indirectamente dominada por el diablo, porque el diablo domina y influye todo lo que hay en el mundo. ¿Ven? Entonces esta persona hace lo que en el mundo hay,
que en el mundo hay solo lo que el diablo quiere que haya. ¿Ven? Así Satanás ejerce dominio indirecto sobre esa persona. Y primera de Juan 5:19, ¿verdad? Dice aquí: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Entonces, este tópico, ¿verdad?, de el dominio del diablo sobre el ser humano, será un tópico que nosotros nos vamos a adentrar en unas próximas lecciones. Amén. Así que ahora solamente no queremos mencionar esta forma directa e indirecta para que tengamos, ¿verdad?, en mente y tengamos conocimiento de cuáles son. Más tendremos lecciones en que nos detendremos en ella, ¿verdad?, y meditaremos, profundizaremos con más calma sobre este tema. Así que el hombre que por mandato de Dios, por orden de Dios, era para ser dominador, pasó a ser un dominado por el pecado, hermano. El pecado simplemente hace eso, ¿verdad? El pecado, dentro de sus muchas consecuencias, trae eso. Que es la posición que Dios nos dio a nosotros de dominar la tierra, ¿verdad? Ahora somos nosotros que somos dominados por los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro cuerpo, la soberbia de nuestros pensamientos, la influencia de Satanás y de este mundo sobre nuestra vida. Ven, ahí el diablo ejerce ese dominio sobre las almas humanas. La consecuencia, ¿verdad?, o el tópico dentro de esta lección de consecuencia número 8 es la muerte física. El hombre en el jardín tenía el privilegio, tenía, ¿verdad?, esa oportunidad de comer del árbol de la vida. Mas el pecado separó al hombre de Dios y por tanto Dios quitó ese derecho del hombre de comer del árbol de la vida. Árbol que mantenía al hombre en perfecto estado de vida, en perfecto estado de salud. Y ayudaba, ¿verdad? Y mantenía completamente, sustentaba completamente la vida física de Adán y de Eva. Cualquier necesidad física era suplida por ese fruto, del árbol de la vida. Mas el pecado separó a Dios, ¿verdad? Separó al hombre de Dios, disculpen. Separó al hombre de Dios y Dios no podía permitir que el hombre tomara del árbol de la vida, porque si no, el hombre iba a vivir eternamente en su condición física de pecado. Así que Dios separó al hombre en su vida física aquí, en este mundo corporal, ¿verdad?, de tomar ese árbol de la vida para que el hombre no comiese y viviese eternamente en un cuerpo habitando en pecado, ¿verdad?, sin día sin fin. Más, ¿verdad?, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, que la paga de ese pecado que Adán cometió fue la muerte, fue ser separado del árbol de la vida. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque a todos aquellos que aceptaron a Jesús, que viven en conformidad a la voluntad de Dios perfecta en Jesucristo, le está prometido el árbol de la vida, amén, allá en el cielo, poder disfrutar de aquello que en el jardín del Edén el hombre tenía plena comunión. Más ahora en un cuerpo incorruptible allá en el cielo, ¿verdad? Los santos tendremos oportunidad de consumir este fruto del árbol de la vida en un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no está siendo influenciado por la carne, un cuerpo, ¿verdad?, que no será jamás muerto, sino que viviremos eternamente la perfecta y eterna voluntad del Señor. Amén. Más el pecado en este plano físico trajo muerte física, trajo enfermedad, trajo, ¿verdad?, la abertura a que nosotros seamos vulnerables al medio ambiente y que nosotros, con el pasar del tiempo y con la influencia de nuestro ambiente, nosotros procedamos hasta la muerte. Y, ¿verdad?, por último tópico de nuestra lección número 5 es el sufrimiento para poder sobrevivir. Antes el hombre, ¿verdad?, consumía todo tipo de frutos, todo aquello que Dios había preparado en aquel jardín para él
consumir y poder sobrevivir. Él tenía placer consumiendo esos alimentos, disfrutando de la naturaleza y todo lo que Dios había creado para él. Más ahora es a través de sufrimiento. Ahora para ganar el pan hay que sufrir, hay que sudar. Esto ha traído, ¿verdad?, la clase, ¿verdad?, y motivos de discordia, motivos de lucha entre clase alta, clase media, clase baja, ¿verdad?, dolencia y disgustos múltiples e infinitos, solo porque cada hombre y cada mujer está haciendo un esfuerzo, sufriendo para poder conseguir su pan. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, por buscar este placer, por buscar esta felicidad que Dios provenía para el hombre, que Dios proveía a través de su perfecta voluntad, de aquel ambiente del jardín del Edén perfecto que Dios creó, ahora el hombre se tiene que lanzar en el pecado, en hacer obra, ¿verdad? El hombre hace obras de injusticia, todo por encontrar alguna fuente que logre darle la alegría que él busca, ¿verdad?, o que él tenía en el principio, en el plan original de Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos aquí ahora a leer la conclusión de esta lección número 5, que dice así: delante de todo lo que fue dicho en esta lección, vemos que evangelizar no es simplemente informar, compartir información, sino que es el método de la iglesia intervenir espiritualmente en la condición eterna del alma humana. Así que cuando ganamos alma, la iglesia debe estar dispuesta y apta a solucionar la situación de personas que están en las siguientes condiciones. Personas que están separadas de Dios y ajenas a la vida del Creador. Personas endurecidas por el engaño del pecado, producido por una ética corrompida. Personas que son, ¿verdad?, hijas o hijos del diablo y no de Dios. Personas que tienen el entendimiento cegado por el diablo en cuanto, ¿verdad?, a la revelación del Evangelio de Jesucristo. Personas que están siendo dominadas por el diablo y por la carne. Personas, ¿verdad?, en diversas enfermedades, dolientes en camino hacia la muerte. Y personas que están siendo sufridas y necesitadas. La tarea evangelizadora es mucho más allá de que comunicar el mensaje del Evangelio o divulgar la existencia de la iglesia. El objetivo de esta gigantesca misión es arrebatar almas de esa situación, ¿verdad?, y llevarla hasta una experiencia que la restaure, revirtiendo el cuadro producido por la maldición del pecado y llevarla a la sujeción a Dios. Por tanto, entonces, en esta tarea nosotros debemos depender totalmente, ¿verdad? Y dependemos totalmente de Dios, porque la salvación es un milagro divino y solamente con el poder de los milagros podemos tener buen éxito en esta misión. Comunión con Dios y preparo espiritual son los grandes aliados para una eficiente acción evangelística. Glorificamos al Señor, ¿verdad?, por esta lección número 5 que pudimos hablar aquí, ¿verdad?, acerca de las consecuencias del pecado, hermano, y sumamente importante que entendamos que esto debe llevarnos a entender, hermano, la gran misión, la responsabilidad que tiene la iglesia de llevar al hombre y a la mujer a una condición, ¿verdad?, de restaurar, de quitar toda esta maldición que el hombre está sufriendo por el pecado. Así que la lección número 6 estaremos hablando sobre la acción salvadora de Dios en nuestro próximo encuentro. Amén. Así que para finalizar, quiero invitarle nuevamente que usted se suscriba al canal de nuestra Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio de Restauración. Aquí usted encontrará más contenido, ¿verdad?, más informaciones acerca de cómo usted puede, ¿verdad?, entender el plan perfecto y la voluntad de Dios para su vida. Y si esto es un contenido que usted conoce personas que le puede interesar, compártalo para que este material, ¿verdad?, esta información pueda llegar a todas las personas que Dios, ¿verdad?, tiene en su perfecta voluntad preparadas para que puedan ser impactadas por esta revelación que Dios nos ha otorgado. Amén, ¿verdad? Este regalo, este presente que Dios nos ha dado.
Así que vamos a estar haciendo una oración para entregar todo lo que hemos hecho en las manos del Señor y darle gracias por esta oportunidad. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, glorificándote, adorándote y exaltándote, dándote gracias, Señor, por las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestra vida. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso para con cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido aquí, Señor, de compartir tu palabra, compartir aquello que tú has compartido con nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que tú te glorifiques de manera especial y que tú reveles tu perfecta voluntad hacia la vida de cada uno de los que me están escuchando. Y que tú, Señor, permita que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, para nosotros vivir en la perfecta voluntad tuya, Dios mío. Te glorificamos y te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.